8:10 de la mañana vamos a hablar de un tema que genera mucha preocupación en la gente. Estamos todos como esperando a ver las facturas nuevas, qué pasa con la tarifa, cuánto te viene, cuánto no te viene, porque por más que lo explican hay tanta confusión, tanta fe de rata, tanta aclaración que lo que por ahí te explican hoy, mañana cambia, bueno, no sabemos qué va a pasar y por eso estamos comunicados con Cecilia Garibotti. Ella fue subsecretaria de Planeamiento Energético de la Nación y es directora de la Fundación Encuentro para hablar un poquito de esto. ¿Qué tal, Cecilia? Fernando Amato, Luciana Glesser, Manu Pol te saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. ¿Qué podemos esperar para el próximo mes con el tema tarifario? ¿Cómo quedó la situación? Bueno, lo que vamos a decir es que todos vamos a pagar más, pero como estabas muy bien mencionando... Buena conclusión. Sí, o sea, un mensaje es todos vamos a pagar más. Todos moriremos. Todos deberíamos estar viendo nuestro consumo. Sí. Pero no quedó tan en claro cuánto va a pagar cada uno. Y en gas y energía eléctrica se nos abren dos escenarios distintos. Pero bueno, uno de los mayores reclamos que tenemos ahora es por lo menos informar esto, ¿no? Para que la gente sepa y no sea una sorpresa lo que le va a llegar. Claro. En gas, a partir ya en la factura lo van a ver reflejado en junio. Y en energía eléctrica, los que son de Norte y de Sur lo van a ver reflejado entre julio y agosto, dependiendo de cuándo les impacte la medición de Norte y de Sur, porque no se mide exactamente igual los consumos de gas y de energía eléctrica, así que para avisarle a la gente, incluso si no ven un aumento tan fuerte en este mes en energía eléctrica, es porque llega un mes más tarde, llega. Pero va a llegar. O sea, eso seguro. Ponele, a mí me aumentó de 6 a 13 ya este mes ahora. El 10 de junio tengo que pagar 13 de 6 que pagaba. ¿Estamos hablando en energía eléctrica o perdón, sí, en energía eléctrica. Y en energía eléctrica eso es muy factible porque lo que en realidad si vos te das a principio de año, nosotros ya vimos aumentos en algunas facturas muy por encima de 100. Si vos te estabas pagando 6 el mes pasado, me atrevo a decir sin conocernos que estabas en 2.000, un poco menos a principio de año. Sí. En enero. Sí, efectivamente, cuando ves este año lo que pasó es que se dieron un montón de aumentos tarifarios, incluso se habló de indexar la factura eléctrica y la factura de gas natural a la inflación, lo cual es extrañísimo porque son uno de los componentes de la inflación. Entonces, mientras vos la vayas actualizando con la inflación, siempre generás inflación por su propia actualización. Es hasta un círculo muy especial. Pero, ¿qué pasó? Esos aumentos se dieron en uno de los componentes de la factura eléctrica. Sí. Cuando vos pagas tu factura eléctrica, pagas la generación, el transporte y la distribución. Los aumentos más importantes que vimos desde principio de año, para el 70% de los usuarios, hay un porcentaje de gente para la que no, fueron fundamentalmente por actualizaciones en la tarifa de distribución. Lo que no habíamos visto era un aumento tan importante del precio de la energía. Garibotti, buen día. ¿Cómo le va? Luciana Glesser saluda acá. Muchas gracias por habilitar este intercambio. Y quiero preguntar por la segmentación, ¿no? Porque como subsecretaria de Planeamiento Energético, bueno, participaste, fuiste una de las diseñadoras de esa arquitectura y qué cambia, ¿no? Porque a partir de esa segmentación estábamos distribuidos en mayores ingresos medios, ingresos bajos, percibíamos subsidios, ingresos medios, ingresos bajos en distintas proporciones. ¿Qué pasa con esos subsidios? ¿Qué cambia básicamente en este sentido, no? Te pregunto. Bueno, lo que tenés en este caso es que yo estuve en la implementación de la segmentación, sí, en el diseño. La segmentación es una política de subsidios que llamamos por solicitud, o sea, vos tenés dos formas. Uno es asumimos cómo consume cada una de las personas y los tres la gente se tiene que inscribir. He dicho sea de paso, para quienes no se inscribieron y hoy necesitan los subsidios a la energía, este registro sigue abierto. Pueden entrar en argentina.gov.ar/subsidios y solicitarlo todavía. Sí. Divide a las familias en función de los ingresos familiares. Cada uno se anota y ahí quedás en uno de tres segmentos. El segmento, el precio que se dice N1, es el precio para aquella gente que no solicita el subsidio o la gente de altos ingresos. Altos ingresos estamos hablando arriba de 2,8 millones de pesos.
como sumatoria del ingreso familiar, Sí. de ingresos medios entre 1,5 y 2,8 y de ingresos bajos, que son los ingresos medios del ICN3, ingresos bajos N2. Hasta ahora los usuarios de ingresos bajos de N2 se les subsidiaba todo su consumo. Y lo que ha hecho el gobierno ahora es aplicar topes a lo que es el subsidio. Entonces dice, yo te doy un precio especial, vos vas a recibir el valor de tu energía como una persona de familia de ingresos bajos hasta 200 kWh por mes. Hasta 300 kWh por mes en el caso de ingresos bajos y hasta 250 kWh por mes para ingresos medios. ¿Qué significa eso? Que lo que consumas encima de este bloque subsidiado te paga casi el triple, lo pagas al valor de una familia de ingresos altos o sin subsidios. ¿Se entendió ese esquema? Sí, clarísimo. A ver si lo estoy pensando bien. Pienso, ¿no? Sectores bajos que, habitualmente, son más personas por metro cuadrado, con lo cual hay un mayor consumo de energía. Que van a pasar a pagar la tarifa plena luego de excederse de esos 300 kilovatios hora, que ahora me dirá si es poco o mucho, si está bien medido. Uno puede inferir que va a tener un mayor salto en la factura justamente la población más vulnerada. Sí, efectivamente los mayores saltos con esta factura son en las familias de ingresos bajos y de ingresos medios. Y acá hay un punto muy importante, además, para de paso recordarle a los oyentes, que vayan y miren en su factura en cuánto está su consumo. Claro, hay que mirar porque eso, sí. Una vez que vos pasás a consumos más elevados, no solo tenés aumentos de lo que pagas por la energía, sino también los aumentos tarifarios que se nos aplican a todos, y se va muy arriba. Vos me preguntabas si era razonable el consumo para cada franja. Sí. La verdad es que un consumo de 300 kWh por mes no es un consumo bajo por mes, es un consumo bastante considerable. Ahora, ¿qué sucede? Porque ahí ves una parte, que es parte también incluso de la narrativa que se quiere armar desde la Secretaría de Energía, que es que la gente consume mal, la gente consume mucho y hay que subsidiarla un montón. En realidad, la gente que consume muy por encima de esos valores es poca, pero es de la que vive en barrios. Cuando vos empezás a mirar la localización de esos consumos, es de gente que vive en barrios más carenciados, porque hay un problema fundamental en cómo se mide, los medidores que utilizan las distribuidoras y cómo se mide la energía. Entonces, cuando vos mirás esto, ¿qué pasa cuando vos mirás este tope de consumo? Lo que vas a ver en la realidad es que hay muchos barrios donde las empresas no van, no solo las empresas del AMBA, muchas de las cooperativas y demás, donde no van a medir, donde hacen estimaciones de cuánto es la medición. Nosotros encontramos, y esto, la energía eléctrica es un tema fundamentalmente de las provincias, ¿no? Entonces ahí trabajas mucho con las autoridades provinciales, y en base a los reclamos que recibíamos aplicando la política de segmentación, que fue la primera política en este sentido, lo que nosotros recibíamos también eran muchos reclamos de las provincias. Mirá cómo viene mi factura, y ahí que veíamos. Hay lugares donde te estiman el consumo, y tal vez a una familia le estiman hoy el consumo de los próximos 6 meses. Y cuando te hacen eso, y vos sos una familia de ingresos bajos, y yo te estimo un consumo de 700, y tal vez tuviste un consumo de 300, yo te voy a estar cobrando hoy muy por encima del bloque subsidiado. No sé si ven, yo hoy digo, vos consumiste 700, pero después vos miras tu medidor y no habías consumido 700, pero yo hoy te cobré, y te cobré con el precio de altos ingresos, todo lo que está fuera del bloque, y además después te lo devuelvo en cuotas sin actualizar por inflación en pesos, con lo cual me financié estimándote. Entonces, hay toda una serie de medidas, hay lugares donde no se van a medir y hay lugares donde los medidores funcionan muy mal. Y en esto voy a hacer un pequeño comentario sobre lo que había dicho el secretario de Energía sobre el lavarropas y ese comunicado del IRRE. Uno que se está preocupando por a qué hora medimos. Tenemos un montón de medidores en la ciudad de Buenos Aires, en la zona del AMBA, que es la zona que regula el Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Sí. Que no funcionan los medidores, no es que no funcionan para saber a qué hora, porque tenemos tarifa plana, no funcionan y miden mal. Entonces tenés mucha gente a la que se le cuelgan para sacarle la electricidad. Y cuando vos ves esos problemas en la medición, que son mucho más importantes, incluso para la eficiencia energética que el lavarropas, ahora decís, encima a los que están peor,
les ponemos este bloque, porque este bloque de consumo fundamentalmente va a ir para esas familias que están peor, a los que les cobran mal, les miden mal la energía y se les cuelgan otras personas de repente, y son a los que dejas más desprotegidos. Ahora, está bien lo que decís, pero, o sea, está mal lo que dijo el secretario de Energía, porque hay tarifa plana, eso es así. Bueno, se corrigió al aire, sí. Sí, eso está así. Sí, pero a ver, estamos entonces ya más o menos transitamos por subsidios, vemos las grandes dificultades o debilidades que muestra la segmentación, límites muy claros de llevar adelante una política segmentada con la capacidad de recolección de información. Bueno, recién nos dábamos cuenta un poco de eso, y ahora, bueno, quiero ir un poco a distribución y transporte, que ese segmento, preguntarte por qué uno de los argumentos de las empresas es: nosotros no ganamos plata, nos congelaron durante no sé cuánto tiempo, si esto efectivamente fue así, a qué se deben los procesos de desinversión. Eso en cuanto a distribución, y ya te liquido y te la meto acá adentro para que puedas explayarte. Generación dolarizada. Entonces la pregunta es: si la generación es dolarizada, ¿por qué hay que aumentar este precio si está atada al dólar, ¿no? Podría ser un precio estable, ¿por qué se tiene que ir moviendo? ¿A qué responde? Y un poco, bueno, en términos más generales, ¿no? Uno puede pensar: Argentina tiene combustible, tiene generadoras, tiene hidráulica, tiene vientos y sol. ¿Por qué tenemos que pagar fortunas la energía? Y es un derecho, es un bien comerciable, tiene que estar sujeto a la rentabilidad. Todo esto para que sea tuyo, Garibotti. Es una pregunta con muchos componentes. Vamos a intentar. Voy a empezar por la parte de la generación. Te agradezco, la verdad, la pregunta, porque va por muchas de las partes. A veces cuando hablamos de energía parece que estamos hablando de todas cuestiones estancas, y esto que me preguntás va desde el gasoducto Néstor Kirchner hasta el medidor de las casas, y realmente es un sistema con muchas partes completamente interrelacionado. En lo que se refiere a la generación de combustible, ¿qué es lo que vimos? Nosotros tenemos un montón de la generación, y nuestra generación tiene contratos, el 80% de nuestra generación tiene contratos atados al dólar, con lo cual vos viste un salto altísimo en los costos de la generación en diciembre. Fue tan alto el salto que se dio por la devaluación, y además porque se hizo esa devaluación sin renegociar los contratos, como que yo de un día para el otro te vengo pagando a dólar oficial, estoy para hacer una devaluación altísima y que no tiene tanto sentido, porque yo lo ponía en una cuestión macro, pero no miraron el sector energético. Te sentás a negociar antes cómo vas a llevar eso con los contratos existentes. No lo hicieron, y ya en enero le tuvieron que hacer un default a la generación, ¿no? Sí. Entonces, se recuerden esto, ya en mayo, además de tener desabastecimiento, tuvimos el primer default a los contratos de generación. El gobierno dijo: yo no puedo pagar estos contratos que subieron un montón de valor porque devaluaron en diciembre. No hay otro motivo. Claro. Y en ese sentido se subieron. Lo que sube ahora en el invierno es lo que nosotros llamamos el costo de la generación, que no es cada contrato en sí, sino que no es que le pagas más caro el contrato a Central Puerto porque estás en el invierno. Lo que sucede es que, como demandamos más energía en el invierno, no usamos las mismas máquinas que usamos para generar energía en el verano, que empezaste en general por las más baratas, y hay algunas normas de despacho muy específicas técnicas sobre los renovables, pero empezás por esas, sino que también tenés que como prender las máquinas que generan energía, que son más caras, las que usan combustibles líquidos, las que usan más gas natural. Uh-huh. Y ahí es donde lo que tenés en Argentina no te alcanza. Para todas esas máquinas, en realidad te alcanza si tuvieras la infraestructura. Para toda la generación térmica nosotros necesitamos gas natural. En el invierno vos consumís más gas natural por la generación, porque necesitas más energía eléctrica, y además porque la gente consume más gas natural en sus hogares, porque necesita calefaccionarse, aquellos que tienen además el privilegio de contar con una red de gas natural. Uh-huh. Increíble que sea un privilegio. Me permito el comentario, porque tenemos la segunda reserva de shale gas del mundo, y así todo recibir gas por redes es un privilegio, como dice la ex subsecretaria.
tenemos un 68% de la población, pero no te puedo decir que toda la población. Te puedo decir que en Argentina toda la población tiene acceso a la electricidad, pero decir que tiene toda la población acceso al gas natural, la verdad que no sería cierto para nada. Entonces, sí, realmente en términos de cómo vivimos y las posibilidades que le da al país, siempre usamos de Casa Añelo, que está cerca de Vaca Muerta, no tiene distribución de gas natural. Claro. O sea, los trabajadores que nos lo sacan. Pero bueno, entonces vos tenés que sacar todo el... ahora, ¿qué pasa? Vos tenés que sacar el gas de Vaca Muerta, si no, el gas de Vaca Muerta está ahí. Como vos necesitas más gas, lo mejor que tendríamos que tener nosotros es terminar las obras de infraestructura que te permiten sacar el gas de Vaca Muerta, y con eso te sobra. Si nosotros pudiéramos usar todo el gas en Vaca Muerta, te sobra para todas las centrales. Ajá. Como no tenemos eso y tenemos mayor consumo, tuvimos que salir a importar. Cuando importás, eso se te vuelve parte del costo de la generación. No es tu contrato con la generadora térmica. Es que vos le conseguís el combustible, se agrega, Camesa importa el combustible y compra el combustible para todas las centrales, y al hacer eso se te vuelve más cara la generación. Si yo voy e importo a 18, lo que tendría en Vaca Muerta, 3-4, y sí. Claro. 18 contra 3-4, es increíble, es increíble. Entonces se te hace más caro en el invierno, y se te vuelve a hacer en dólares, no en pesos, pero en dólares más barato durante el verano, porque ya no necesitas importar. Pero no tiene que ver con el contrato ahí de la generación. O sea, creo que me tomé un montón solamente para la primera parte de la pregunta. Sí, no, pero es muy interesante porque digo, todo ver estas cosas de cerca también nos lleva a pensar, ¿no? Digo, ¿por qué ponderamos tanto el problema fiscal cuando claramente lo que es un problema de distribución lo que tenemos en Argentina? Digo, todo me lleva a pensar eso. Sí, bueno, sigamos. Bueno, en lo que se refiere a las tarifas de distribución, entonces vos lo que viste fue una recomposición muy alta. De nuevo, era una recomposición que se hizo calculando, se tomó un plan de recomposición de hace un montón de años, se actualizó sin mirar los otros componentes de las tarifas. Entonces se dieron unos aumentos a las distribuidoras altísimas, pero a nivel... para la categoría arriba de 600 kWh, Edenor y Edesur recibieron un cargo fijo. O sea, cargo fijo es lo que yo te cobro solamente en función de tu consumo, pero no por lo que consumiste. No incluye no incluye la energía en sí. Porque consumiste arriba de 600 kWh, el cargo fijo lo fijaron en $30. Sí. En Manhattan es 19, no sé, o sea, en Nueva York es 19 ese valor. Pagamos más energía que en Manhattan, más cara la energía que en Manhattan. No, porque no necesariamente, porque ahí tenés que ver cuánto consume la gente, tampoco quiere decir eso, pero quiere decir que se dio un aumento que no tiene relación con los costos del servicio. Y no por hacer estructura de cosas, que alguno puede venir a decir, pero en el caso de la distribución, y acá hay un punto fundamental, porque mucha gente dice, no, bueno, mirá lo barato que se paga Edenor contra, calcula alguna, no sé, contra la distribución en Salta. Bueno, ¿qué pasa? En Capital Federal las distribuidoras tienen 40% del consumo del país en el 0,4% del territorio. Digo, a ver, tenés en un espacio muy chiquitito todos. Entonces, para la distribución que vos necesitas ir poniendo, las estaciones, tenés que poner un montón de infraestructura. Cuando la tenés a la gente más concentrada, es más fácil. Porque te das con un cable, pusiste 100 familias, no tenés que dejar 10 kilómetros. O sea, realmente el tema de escala te cambia mucho el costo de la distribución. Por eso entonces te lo muestro con Manhattan. En Manhattan tienen alta densidad de población en un espacio chico. Sí. Y comparás ese y decís, ¿por qué tendrías que poner un costo fijo del servicio que es tan alto? Y además lo pusieron en dólares, y fijaron con la inflación en pesos. Entonces te lo puse en dólares, pero además cuando la inflación le gana la devaluación, te lo actualiza en pesos. Es fuertísimo. Negocio por todos lados. Sí, realmente en eso el gobierno no lo explicó en su momento, como ahora no explica cómo se va a facturar. No se explicó en su momento por qué decidieron hacer así el cambio tarifario, y lo pasaron como si nada, como que en un momento de mucha confusión dijeron, bueno, esto tiene que ver con los subsidios. No tenía que ver con los subsidios, tiene que ver con el costo de la energía. No tuvo que ver con el costo de la energía. Y dieron aumentos que ya suman más a gente arriba del 200%. Sí. En lo que va del año, a gente que le impacta muy directo en el bolsillo, que dice, yo puedo me calefacciono o no me calefacciono, porque no tiene que ver con... A niveles de ya no lo puedo pagar. Claro, realmente no es la narrativa de la gente tira
La gente no está tirando energía. Yo no veo a nadie que se vaya a su casa y dice, ay, voy a dejar el aire acondicionado Al todo contrario. prendido mientras me voy a trabajar. Porque todos estamos esperando el tarifazo, digamos. Entonces todos nos estamos cuidando, todos. Es más, todos estamos ahora aprovechando este veranito, estos días, 2, 3. Pero me para pregunto no también prender si el cosas. consumo responsable se trabaja desde la penalización del cobro carísimo sobre un bien esencial que en definitiva termina perjudicando quizás a muchísimas personas. Se lleva apuestas que tienen un consumo consciente, o si se trabaja desde la pedagogía, la prevención, digo, y la energía una vez más, ¿no? Digo, no es un bien comercial, es un derecho básico esencial, ¿o no? Digo, Sí, estamos discutiendo. Exacto, yo estoy de acuerdo con vos. Yo estoy diciendo esta narrativa del gobierno, no es lo que la gente hace, pero se está instaurando esta narrativa y efectivamente la Secretaría de Energía dejó de hacer las campañas de consumo responsable. Cuando se lanzó la segmentación de subsidios allá por el 2022, que tenía como primer paso que los segmentos de altos ingresos o la gente sin subsidio pagara el costo pleno de la energía en 3 bimestres, se empezó una campaña fuerte de cómo es ese consumo responsable. Las empresas también. Y hoy por hoy no están dando esa información porque la narrativa que consumen es vos consumís mal porque querés consumir mal porque te sale barato. Y en realidad hay un montón de cosas que sin cambiar para nada la calidad de vida de la gente la pueden ayudar a consumir menos. Pero no te arreglan el problema fundamental de la gente con bajos ingresos y muy alto consumo, que suele ser un problema en la medición. Claro. Y no va a cambiar nada. Vos podés apagar todos los días la luz, que si te está robando alguien de energía, o si tenés una pérdida por fuera del medidor, la perdés. De hecho, acá en este programa tenemos un par de casos, así que le han llegado cosas que no entienden cómo, de consumo. Sí, yo entiendo todo el tiempo. A veces hasta en Twitter hacemos spaces y gente se conecta y le explico, porque hay veces que no da el nivel de consumo que tienen con los aparatos. O sea, esto no es magia. ¿Cuánto tenés adentro de consumo de tu casa? Si vos nada más tenés 2 foquitos de luz, no llegás a 350. Si tenés 700, ahí mirá, hay algo que está pasando. Y entonces vos ahí tenés la opción de creer que la gente te está diciendo la verdad, de que eso es lo que tiene, decir, no, se la están robando. Pero no hay tantos casos, la verdad, ¿eh? Entonces podrían empezar, más que pensar en el lavarropa y la medición de la noche y la mañana, es cómo mejoramos los medidores para que, teniendo tarifa plana, podamos ir a atender a las familias que están en esta situación. Hay barrios enteros, yo iba mucho a operativos territoriales justamente para ver la implementación de la segmentación en el territorio, y llegabas a lugares donde no podía ser, que me acuerdo un caso en Lanús donde tres familias vinieron con el mismo número exacto de medición, que era 1146 kilowatt-hora en el bimestre. Y es raro, porque así, ¿cómo puede ser? Yo estoy acá un ratito y vienen 3 familias que justo están al mismo momento, tienen la misma medición. Y entonces ahí vamos a hablar con alguien y nos dicen, no, acá no entran a medir. ¿Cómo no entran a medir? Claro, entonces, claro, tiene que tener un número. La verdad, muy clara tu explicación. A mí la síntesis que me queda es todos vamos a pagar más, digamos. Sí, porque tampoco hay muchos lineamientos de cómo va a ser, pero con suerte van a empezar algún tipo de campaña y van a empezar a informar a la gente. Pero Cecilia Garibotti, ex subsecretaria de Planeamiento Energético de la Nación y directora de la Fundación Encuentro, te agradecemos muchísimo toda la explicación que nos diste, fuiste muy clara, pero bueno, todos vamos a recibir aumento. Muchas gracias. Abrazo grande.